Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Ya es la última sesión del día de hoy. El miércoles, obviamente, se recuerden también que seguimos desfasados en comparación de los que están en frontera al interior. Estamos desfasados 1 hora. Entonces, ustedes estarían conectando a las 11. Su servidor se estaría conectando a las 10, junto con sus compañeros, al parecer, de Mante. Entonces, son más que nada los que entramos en esa cuestión. Pero ya a partir de la próxima semana, dentro de 8 días, pues ya obviamente ya estamos unificados en el mismo horario. Ya no hay ningún problema ni ninguna confusión respecto a esa situación. Entonces vamos a pasar a otros temas. No sé si tengan algo que agregar en relación a los temas que estamos analizando, que estamos platicando, con los temas que hemos visto. ¿Tienes alguna duda, Fernanda? No, profe. Okay. De hecho, su compañera Reina ya nos compartió la imagen por Classroom para que chequen también ahí la cuestión de los Incoterms. Entonces ahí pueden ver también un poquito de lo que hemos estado platicando. Obviamente hay unos que se actualizan, hay otros que se quedan, hay otros que obviamente que ya no aparecen, pero pues obviamente es dependiendo de la cuestión aduanera, si realmente es válido, si no es válido, etcétera, etcétera. Y obviamente cada uno de ellos se va a aplicar dependiendo de obviamente de la modalidad y la redituabilidad, tanto para el importador como el exportador. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla si no tienen ninguna duda. Les recuerdo que manden su nombre por el chat para contemplar su asistencia. Si alguien faltó, si alguien se le pasó alguna de las sesiones, por favor ahí especifíquenlo para que no pierdan en este caso su asistencia. Ok. Vamos a pasar a un tema nuevo. Ok, vamos a seguir. Como les comenté, vamos a estar viendo la cuestión de algunos tipos de programas que obviamente se implementan en la cuestión de gestión aduanera. Hay unos programas de fomento al comercio exterior. Obviamente cada país tiene diferentes programas. Obviamente hay algunas secretarías que obviamente regulan esta cuestión, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, también la Secretaría de Hacienda, donde tiene diferentes programas, obviamente que pueden beneficiar en determinado momento a un importador. Obviamente hay
microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, que pues para hacer crecer su empresa, pues obviamente es favorable esta cuestión del comercio exterior también. Entonces hay una cuestión del proceso del despacho aduanal también, vamos a estar checando, cuestión de normatividad jurídica, prácticas desleales, políticas arancelarias y no arancelarias, tratados de libre comercio y documentos del despacho aduanero. Obviamente, de acuerdo a los programas de fomento, uno de ellos es fomento a la producción. Nos dice que consciente de la necesidad de apoyar la vinculación entre los diversos eslabones de las cadenas productivas, la Secretaría de Economía, conjuntamente con otras dependencias del gobierno federal, ha instrumentado diversos apoyos destinados a fortalecer y desarrollar el ramo productivo del país, entre el que destaca PROSEC, dice programas de promoción sectorial, el cual otorga aranceles preferenciales para empresas productoras con el objeto de que adquieran insumos y maquinaria necesarios para los procesos productivos a precios competitivos. De hecho, anteriormente comentábamos en la cuestión de IVAs, de ISR, etcétera, etcétera, que obviamente pues, hay programas y cuestiones que, por ejemplo, la agricultura es una de las cuestiones reguladas a nivel internacional, a nivel mundial por parte de los organismos internacionales, que están en cierta cuestión exentos de impuestos, exentos de aranceles. ¿Por qué? Porque pues la agricultura es de las principales formas de alimentación, obviamente para todos los países. Si no siembran, pues obviamente no hay, no siembran, no cosechan, no hay alimento, no hay comida. Entonces es de las cuestiones en parte para contrarrestar la hambruna que en determinado momento se puede llegar a presentar en un país X. Entonces, por eso debe de haber en cada uno de los países apoyos en la cuestión de la agricultura. Entonces, por lo regular están exentos de IVAs, están exentos de aranceles en cuestión de la producción, en la cuestión de la agricultura, de la cosecha, de la siembra y en relación obviamente a toda su actividad, siempre y cuando demuestren que se dedican de lleno a esa actividad y obviamente también demuestren que el hábitat realmente es en ese ambiente, no que quieran sacar provecho obviamente de los beneficios de ciertos programas también. De hecho, pues en la frontera de lo que más se da es el cultivo de la cosecha y el cultivo de sorgo. Entonces, obviamente siembran en determinado momento, también les da facilidad. Anteriormente les daban la facilidad a los productores la cuestión del diésel, y ciertos beneficios también propios, como el resguardo de la mercancía en los almacenes, y para que después obviamente se contabilizaba y les llegaban sus boletas para cobrar con obviamente el gobierno, el dinero del gobierno federal. Aquí en esta cuestión, en cuestión por ejemplo del sorgo, pues obviamente la mayoría lo controla el gobierno. Hay ciertos artículos que los controla el gobierno, o sea, el gobierno los compra y el mismo gobierno los comercializa con otros, con empresas y a lo mejor con otros países. Entonces, es el que regula en esa situación muchas veces. Hay ciertos productos, no todos en sí, pero hay ciertos productos que sí los controla el gobierno directamente. Otro de los apoyos es el fomento a las exportaciones. Dice, los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. Lo anterior con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de trámites administrativos por parte del gobierno federal. Entonces, si necesitamos algún tipo de materia prima para producir y esa la tenemos que importar, y obviamente ya que tenemos un producto terminado, ese lo exportamos, entonces en esa cuestión sí podemos ser acreditables
o pedir en cuestión de apoyo, en cuestión de exportaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos a lo mejor de un producto que no está en México y en determinado momento ese producto pues es materia prima para, en este caso, manufacturar un producto terminado, un artículo terminado, y a lo mejor ese artículo lo estamos exportando. Entonces, en esa cuestión también es beneficioso los programas que obviamente la Secretaría de Economía como tal tiene a disposición de las diferentes empresas o exportadores en su momento. Entonces, de eso más que nada se trata esta cuestión del fomento de las exportaciones, en la cuestión de reducir cargas arancelarias, en cuestión de impuestos, en cuestión directamente para los insumos que nos permitan manufacturar un producto final. Dice que estos programas de fomento a las exportaciones los administra la Dirección General de Comercio Exterior y son los siguientes: a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMEX; empresas altamente exportadoras, el Altex; empresas de comercio exterior, EXEX; la cuestión de devolución de impuestos de importación a los exportadores, el drawback. Entonces, esos son algunos programas que normalmente se manejan. Obviamente son para, dependiendo de la actividad y el giro empresarial que tengan las empresas. Obviamente nos está diciendo aquí que es en la cuestión de algunos insumos que nos puedan aportar alguna disminución de un arancel, o en su debido momento mejor la exención de un impuesto o arancelario, obviamente que permita la exportación, o que permita que las empresas sigan exportando, obviamente importando en su momento el producto primario para nosotros fabricar, manufacturar, y que nos da como resultado un producto final. Y es obviamente para no, la redituabilidad de esta cuestión es de que no se incremente mucho el precio, porque obviamente tenemos que competir en un mercado ajeno al que se está acostumbrado normalmente. Entonces, obviamente hay competencia en ese mercado y debemos de ser competitivos en costos, obviamente, y en precio de venta. Debemos de estar compitiendo en un mercado con otras empresas que obviamente ya están muy familiarizadas con su mercado, porque son empresas nacionales. Igual exactamente pasa en México, igual exactamente hay programas en distintos países que obviamente tienen que apoyar en determinado momento a sus empresarios para que sean competitivos y obviamente les sea rentable y que sean redituabilidad en esa cuestión. Acuérdense que la cuestión de importaciones y exportaciones es un indicador macroeconómico. Entonces, si las empresas obviamente exportan más de lo que importan, pues obviamente la economía del país, que es lo que le va a relegar esta cuestión, que se va a mantener más estabilizada, le va a dar más renombre en esa cuestión. Lo ideal es que exportemos más de lo que importemos. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que somos autosustentables. No hay que cometer esa cuestión de importar más que exportar. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no estamos produciendo nada bien dentro de nuestro país. No sé ustedes, ¿qué ejemplos me pueden dar de lo que más exporta México a nivel mundial? Un producto o productos que me digan, no sé, exporta este tipo de producto y que realmente tengan renombre a nivel mundial, que sea de México, porque somos de los principales, sino que el mayor exportador de pantallas planas en el mundo, pero realmente no son de mano en cuestión, no es directamente manufactura 100% mexicana, son de empresas que obviamente están instaladas, empresas extranjeras instaladas en territorio nacional, y de aquí ellas se exportan. No digamos que es un producto netamente made in México, por decir. Ellos obviamente manufacturan aquí en el país y lo llevan o lo exportan a otros países, obviamente con su marca. En la frontera, pues obviamente tenemos varios ejemplos. Samsung, LG, hay fábricas de LG, hay fábricas de Samsung, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra cuestión diferente, pero no sé si me pueden dar un ejemplo de algún producto que sea netamente 100% mexicano, que sea de los principales exportados hacia el mundo. ¿El tequila?
Ok, el tequila es uno de ellos, es correcto. ¿El aguacate? El aguacate es otro de ellos. El ¿Cuál, petróleo. petróleo, por ahí me nombraron otro. El tomate. Tomate también. No somos el mejor, pero sí exportamos tomate. Hay otros países que sí exportan tomate en esa cuestión. El aguacate El sí somos de los aguacate. principales, es correcto el aguacate. Otro de los países que exporta aguacate es Perú. He estado leyendo en esa cuestión. Cerveza de Manta también entra. La cerveza también, obviamente. De Malta. Piña. Piña, fíjense que ese sí no estoy muy familiarizado, pero sí, toda la cuestión de frutas y verduras, muchas de esas sí son exportadas de México en esa cuestión. Eh, el petróleo, pues sí, obviamente exportamos petróleo, no exportamos otra cuestión porque pues obviamente carecemos de manufactura. Lamentablemente exportamos crudo y tenemos que importar gasolina, por eso es la cuestión de la diferencia de precios en la gasolina. Entonces eso es una cosa que se debe realmente de estudiar. ¿Algún otro? Ya me dijeron varios, aguacate, El piña. limón, profe. ¿El limón? Puede ser el limón. Ajá. Y la cebolla también. Limón, cebolla. ¿Algunos otros, chicos? Sandía. Azu- azúcar de caña. Sandía, Azúcar de pepino. caña. Ok. Fíjense que los ejemplos que me están dando, ustedes analícenlos. Hagan una retrospectiva de esa situación. Ven que son cuestiones, casi la mayoría, cuestiones de agricultura, de campo. Lamentablemente carecemos de esa situación de manufactura. No nos hemos especializado en algo como otros países. Por ejemplo, Alemania se ha especializado en la industria automotriz. Son buenísimos en esa cuestión y es de lo que más exportan ellos en cuestión de industria automotriz. Entonces nosotros como que carecemos de esa identidad exportadora de qué realmente, o sea, sí somos exportadores, tenemos muchos convenios, muchos tratados de libre comercio, pero no nos hemos especializado en algo a cuestión del petróleo, por decir que ya eso realmente va a la baja. Éramos de los principales países exportadores de petróleo, hoy ya no en ese aspecto. Todavía exportamos petróleo, pero la economía realmente de México hoy en día no gira alrededor del petróleo. Entonces, el gobierno está empecinado que siga siendo así, pero cuando realmente ya no es una cuestión redituable, ya las refinerías en muchos estados de la República, en muchos puntos, muchas ciudades de la República Mexicana, pues ya están siendo obsoletas, entonces muchas veces cuesta más repararlas, actualizarlas, que obviamente implantar una nueva refinería, entonces estamos careciendo ya, debemos de cambiar el chip, que realmente somos un país petrolero, ya en sí ya no, nuestra economía ya no se basa tanto en el petróleo, ya se basa en otras situaciones. Entonces, si ven, ya son muchas cosas de campo. Bueno, el tequila, pues obviamente se tiene que sembrar agave. Obviamente la cerveza mediante las cebadas, la cuestión de cerveza de Malta. No sé, algo más que digan ustedes, exportamos, nosotros sí exportamos esto también. O sea, algo más que algún tipo de producto que se les venga a la mente, que recuerden ustedes que somos de los principales exportadores. Podría ser lo que es los artículos de joyería, profe. Artículos de joyería. Ajá. Puede ser en ese aspecto de plata más que nada, no tanto oro, pero plata sí. Exportamos plata, exportamos cerámica también. Son muy vendidas en Europa la cuestión esa de cerámica. A lo mejor por el desconocimiento, pues obviamente la gente lo hace empíricamente en ciertas localidades, ciertos pueblos, Oaxaca, en la cuestión de Tabasco, Hidalgo, Puebla, a lo mejor, en cuestiones de artesanía, exportamos artesanía también. ¿Algún otro producto, chicos, que se les venga a la mente? El maíz. Computadoras y partes de ellas. Computadoras.
Eh, las exportamos, pero realmente no es que digas es un producto netamente mexicano. Más que nada lo manufacturamos aquí a nombre de otras empresas. Pero sí, no es netamente. De aquí salen, obviamente, porque las maquilas obviamente están establecidas en México, como pasa con la cuestión de las pantallas planas. Sí la exportamos, pero realmente no es un producto que digamos 100% made in México. Entonces sí varía en esa situación de cuestión de tabletillas, de circuitos integrados, etcétera, etcétera, cuestión de computadoras y partes electrónicas. De hecho, ¿quién sería el principal productor o exportador de partes electrónicas? ¿Alguien tiene ahí la noción? ¿Quién es el principal productor y exportador de tecnología en el mundo? ¿No es Estados Unidos? No, China. tampoco. El país de los países más adelantados a nivel mundial Japón. es Japón, es correcto. Japón es de los países más adelantados. De hecho, está entre las 4 economías principales a nivel mundial. Ya habíamos platicado de esa cuestión, que era China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Entonces, como ven, Alemania, ya les dije, se especializa en la cuestión automotriz. Eso es lo que difiere a Alemania de otros países. Japón es en la cuestión de tecnología y China está incursionando pues en muchas áreas en sí, eso sí, predominan en muchas cuestiones, un poco de tecnología, cuestión de artículos en general, podemos decir, de cosmetología, de artículos de plástico, en cuestión también de celulares, en cuestión de televisiones. China abarca un poquito de todo. Y Estados Unidos pues comercializa lo que compra muchas veces en otros países también. Eh, Compra barato y lo comercializa y lo vende un poquito más caro. Eh, la tecnología pues sí es Japón 100% como se los comenté, y Estados Unidos pues tiene petróleo, parte de eso, tiene cuestión de automotriz también, pues tiene varias cuestiones, no se especializa tampoco en algo muy definido, tiene cuestión de ganadería también por la parte de Texas, es de los principales estados de la Unión Americana que aporta el PIB dentro de Estados Unidos. Entonces, se reditúan en varias cuestiones. Holanda, por ejemplo, dentro de los países de la Unión Europea, se especializa en cuestiones de productos lácteos. Y así, obviamente, cada país tiene su especialización muy definida, muy acrecentada. Pero sí deberíamos nosotros como mexicanos, pues nos dicen, se les pasó un producto muy característico de México. ¿Alguien lo recuerda? Aparte del tequila, del aguacate, piña, cerveza, plata, El maíz, profe. maíz también, aunque ya China está haciendo maíz, ¿cómo se le denomina? Transgénico, así tipo maíz de plástico, en pocas palabras. Entonces también eso lo está comercializando, como arroz en su momento. He visto que hacen arroz que es con plástico también. China está haciendo esas cuestiones. He visto lechugas también transgénicas. Pues, dando cuenta que es una lechuga tradicional, normal, pero no se ve la cuestión como la estamos acostumbrados nosotros, una lechuga natural, allá es como tipo plastificada en esa cuestión de los chinos. Hay un producto de mexicano, no lo recuerdan, nos caracteriza mucho y ese es el que les falta y somos pues, el Profe, principal. ¿Cuál? el café. Café. Ahí competimos con Colombia. Colombia es de los principales exportadores de café en el mundo. ¿El sorgo? Sorgo, pero hay uno específico. Profe, el chile. El chile, profe. El Chile es correcto, exactamente el Chile. Somos el principal exportador de chiles en el mundo.
los mexicanos estamos acostumbrados a la salsa. Entonces, hay otras cuestiones picantes en otros países, en Corea, en Japón. Pues sí, hay unas cuestiones picantes, pero somos, o sea, obviamente, México es principal diferenciación, la cuestión esa del tequila, chile, mariachis. O sea, eso es lo que nos identifica en el mundo: tequila, el chile y los mariachis. Entonces, obviamente el aguacate hoy en día, que muchos países en el mundo no lo conocían realmente y nos están identificando por esa situación también. Entonces, esas son de las cuestiones. Pero como vemos, es muy poca manufactura. Manufactura en cuestión de México directamente, de empresas mexicanas que hagan ese tipo de cuestión. Otra de las cuestiones también, o hay empresas que exportan, es en la cuestión de cemento, como Cemex. También, obviamente, exportamos cemento a nivel mundial. Casi la mayoría de los productos que cotizan, o las empresas que cotizan en bolsa, que son multinacionales, pues obviamente muchas de ellas son mexicanas. FEMSA pues exporta la cuestión de coca, pero no somos los dueños de la marca de coca, o sea, es americana esa cuestión de Coca-Cola Company International. Tienen concesión la cuestión de FEMSA, pero realmente no. Es producida en México también, pero realmente no somos dueños de esa cuestión. Entonces, la coca en Estados Unidos, pues México es yo creo que el principal país a nivel mundial donde más consumimos Coca-Cola, refresco de cola para ser específicos. ¿Por qué? Porque los que han probado una coca americana no me dejarán mentir que tiene diferente sabor. Entonces en México tiene un sabor muy característico, o sea, y en Estados Unidos, a mi punto de vista, sabe mejor la Pepsi que la Coca-Cola, pero ya es cuestión de opiniones en ese aspecto. Entonces, esos son de los principales productos que obviamente están complementados en un mercado nacional por los que nos caracterizamos en determinados momentos, y hay que sacar provecho de los programas que obviamente las diferentes dependencias federales nos pueden beneficiar en este caso y ayudar a incrementar la cuestión del comercio exterior para que las empresas sigan creciendo. Ok, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos, o algún comentario o algo más que quieran aportar a este tema. Ok, entonces proseguimos. Profe, Mándeme. una pregunta. ¿Qué es el ITC? ¿Cuál, perdón? Es que se te escucha medio entrecortadito. ITC. IPC. Ah, sí, es ITC. No sé qué es. Ah, permíteme. ¿Dónde lo viste? Yo lo ¿Dónde estaba viendo. está? ¿En dónde? A ver. Dice herramientas de análisis de mercado del ITC. Con 6. ¿En otra presentación lo viste? ¿En la No, presentación pasada? lo vi en Facebook. Y me quedé con la duda porque ¿qué es del ITC? Necesitaría checar más o menos en qué cuestión lo estabas viendo o qué tipo de artículo estabas viendo. ¿Es impuesto o Es, en qué es el International Trade Center, ITC. internacional? Trade Center, el Tratado Internacional Tratado de Ciento. Porque hay el IPC, es por ejemplo, en México lo denominamos IPC, el índice de precios al consumidor. ¿No es el Centro Tratado de Internacional? ¿No es en español? ¿Centro qué, perdón? ¿No es el Centro Tratado Internacional? Mm, ¿Sí es cierto? No, porque la P hay que checar cómo la están definiendo ellos. Porque el IPC va específicamente en México, es el índice de precios en cuestión de precios al consumidor, precios y cotizaciones, más a lo mejor lo están implementando directamente a la cuestión internacional, que es un organismo que regula, o es una cuestión que regula los precios, se puede decir, de las canastas básicas a nivel mundial en ese aspecto.
O sea, el costo de vida que tenga los países, obviamente en diferentes circunstancias o en diferentes economías. Por ejemplo, eh, se puede decir que la vida es más cara en la frontera que en el interior, o la vida a lo mejor es más cara en Estados Unidos que en México. Y de hecho, pues sí es cierto. O sea, si ustedes van a Estados Unidos, eh, van y trabajan allá y viven allá, pues obviamente a lo mejor sí ganan dinero, pero el dólar, pues vale $1, vale dólares allá y gastan en dólares. Aquí la rentabilidad es trabajar allá y mandarlo a México, pero obviamente es en esa cuestión. Ok, porque yo lo estaba viendo Ajá, y son herramientas, dice Trade Map, Market Access Map, Investment Map, ok. Export Potential Map, Standard Map y Procurement Map. Son de comercio exterior también. Ok, si quieres ir a más específicamente, compártenos no sé si le puedes tomar, estás en la computadora, estás directamente en el celular. En Tómale el un celular. screen y Ujú, compártenlo por Claro y ujú, ya te tengo una cuestión para más que nada asimilar lo que estás diciendo sí. con lo que está en la descripción y ya lo comentamos si quieres en la próxima sesión, que es el miércoles, y más Ok, específicamente, y ya te digo bien definido de qué se trata esa situación. Porque te digo, el ok. IPC aquí en México, en Latinoamérica, se tiene conocido como la cuestión de precios de la canasta básica, pero a lo mejor es Ok. un tipo de implementación o algún tipo de organismo internacional que regule esa situación y el modo operandus o el medio de vida, a lo mejor en las diversas economías a nivel mundial. Pues puede ser esa Ok. diferencia. Pero Está compártenoslo bien. si quieres el artículo o tómale un screen, nos compartes la foto y ya lo checamos. Ajá. No te preocupes. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Ok, ¿alguna Ya. otra duda, chicos? Sí, gracias a ti. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Nadie tiene ninguna duda hasta el momento. ¿Ningún otro comentario? Maestro, no puso actividad de a dos, ¿verdad? O sea, de la segunda Eh, clase. Ahorita todavía no. No les Ah, he ok. puesto. Se las puedo poner todavía terminando esta clase. No se preocupe. Ok, muy bien. Ok. Ok, entonces estábamos viendo la cuestión de los apoyos. Entonces, eh, ¿a qué se relaciona la cuestión de IMEX? Nos dice que el gobierno federal publicó el 1 de noviembre desde el 2006 el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Eso es lo que significa IMEX. Es la industria manufacturera en cuestión de servicios de exportación. Nos dice que este programa es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación, en este caso, preparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la presentación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y en su caso de las cuotas compensatorias. Entonces, eh, ya ven que podemos tener en esta cuestión, algunos beneficios de la industria manufacturera. Pues obviamente por eso hay empresas, obviamente, en la zona fronteriza, primero por los beneficios que les pueda dar el gobierno, también en alguna exención de cuestiones de importaciones de productos, obviamente que sirvan para la preparación de las mercancías. Obviamente también, ¿por qué? Porque dan reditabilidad en la cuestión de trabajo, dan mayor economía o realce donde se estén estipuladas, donde se estén asentadas dichas empresas. Entonces es un programa que obviamente fomenta esa cuestión para que haya una inversión extranjera directa en cuestión manufacturera en cada una de los diferentes, obviamente, fronteras, se puede decir así, que es donde más están las manufacturas, la industria de manufactura, más que nada por el libre en tránsito de las mercancías hacia Estados Unidos.
Obviamente, pues hay manufactura también en otras partes de la República, pero por lo regular, o sea, no se centran en cuestión donde no haya puertos cercanos o donde no haya zonas fronterizas, no hay manufactura. ¿Por qué? Porque entonces se incrementarían los costos en cuestión de traslados. Por ejemplo, dirán ustedes, pues en Puebla está la Volkswagen. Entonces sí, porque si ustedes checan, es muy práctico. Puebla está en el centro del país, entonces van rápidamente al puerto de Veracruz y de ahí pueden exportar. Entonces, si llega mercancía de importación, pues obviamente la trasladan del puerto de Veracruz hacia Puebla también y el tránsito, el tráfico es muy cercano también. Por ejemplo, aquí la cuestión de Altamira, más que nada, que ya es puerto denominado aquí en esta cuestión como puerto industrial, ya se eliminó un poquito de la parte de Tampico en esa cuestión. Es un puerto industrial artificial porque fue creado, no es un puerto natural. Se llevaron la cuestión de, de puerto, todas las actividades de Tampico hacia Altamira, con engaños, pero obviamente lo llevaron. Entonces, obviamente, pues tenemos la cuestión de las fronteras aquí en territorio, Matamoros, Laredo, Reynosa, y es muy fácil, pues, importar o exportar por medio de la parte de Altamira. Entonces, hay una cuestión muy cercana, obviamente, al tránsito de las mercancías por parte de las zonas fronterizas y pues obviamente la llegada de los puertos. Entonces, a esa cuestión, por eso las empresas de manufacturas están muy allegadas o muy, hablando geográficamente, pegadas a zonas portuarias o a zonas también de las fronteras, porque reduce el costo de transportaciones y obviamente llegan mercancías, los importan también y es más a modo para ellos. Algunos beneficios, nos dice, brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación y del IVA, bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial, transformar, etcétera, etcétera. Entonces lo libra más que nada en la cuestión de impuestos. Esa es la primordial razón de este programa. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Estén pendientes, todavía no les pongo tarea tampoco. Hoy por la tarde, más tardecita, se les voy a estar cargando una tarea, una investigación de ambas materias. Y chequen también el Crown si tienen alguna actividad pendiente también para que les sigan enviando. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención. Chequen bien la hora. Ustedes se van a conectar a las 11, yo a las 10 por esta semana. Ya la próxima semana ya nos regulamos. Excelente tarde, Ok, chicos. ok, profe, igualmente. Gracias, Yo, profe.